Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. En el corazón de los Andes, donde la historia se entrelaza con la lucha por la libertad, se encuentra un capítulo crucial de la independencia latinoamericana, la batalla de Ayacucho, un enfrentamiento que no solo selló el destino de naciones, sino que también reveló el coraje y la determinación de héroes anónimos cuyas acciones han quedado en las sombras del tiempo. Muchos de ellos, sin buscar gloria ni reconocimiento, lucharon con fervor por un futuro libre en nuestro continente. Hoy en Texto y Contexto, héroes anónimos en la batalla de Ayacucho. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos. El 9 de diciembre de 1824 se gestó el enfrentamiento que selló la independencia sudamericana, la batalla de Ayacucho. Entre sus protagonistas están Antonio José de Sucre, cuyos méritos le otorgaron el reconocimiento de Gran Mariscal de Ayacucho, José de la Mar, Francis Burdett O'Connor, Jacinto Lara, Agustín Gamarra y José Laurencio Silva, entre otros. Más allá de estos destacados patriotas, cientos de hombres y mujeres conformaron el apoyo logístico y reserva de combatientes que permanecen invisibilizados en la historiografía académica y que están siendo reivindicados por investigadores insurgentes. ¿Quiénes fueron los héroes anónimos de la batalla de Ayacucho? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, la gran batalla de Ayacucho y por supuesto los héroes anónimos. Vamos a estar hablando de esto, conversando un poco acá en el estudio con nuestros invitados. El general Frank Zurita, historiador militar, nos acompaña. General, gracias por su tiempo, por la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Javier Escala, historiador, ya anteriormente con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, Javier. Agradecido por la invitación. Por venir acá y poder hablar un poco más de este escenario y no menos importante, por supuesto, Diana Pérez Mendoza, historiadora. Diana, muchísimas gracias también. Gracias por la invitación. Por estar con nosotros y poder, digamos, arrojar un poco de luces sobre esto de la batalla de Ayacucho, más allá de los grandes próceres reconocidos en la batalla. Quería abordar un poco más el escenario sobre las personas quienes estuvieron allí. General, con usted empiezo, ¿quiénes participan en la campaña? ¿Quiénes son esos héroes que no se mencionan en la historiografía, pero que por supuesto son parte importante de la logística, de todo lo que ocurrió en esa gesta tan importante en Ayacucho? Sí, bueno, gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decirte es que ese gran ejército unido, libertador del Perú, estaba compuesto por varias nacionalidades. Sí. Hablamos de los venezolanos que estaban allí, de los neogranadinos, de los ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos. En fin, un pueblo en armas, como decía el Libertador. El Libertador decía que el ejército libertador era el pueblo que quería, el pueblo que podía y el pueblo que obra. Eso era el ejército. Entonces, suponemos que, y sabemos que en esa batalla, por supuesto, en todo el sur, que fue la campaña del sur y la campaña del Perú, el ejército estaba justamente conformado por una serie de hombres y mujeres como nosotros vemos hoy en día, gente del corriente, sí. Pero que la historia no se ha dedicado justamente a rescatar todos esos nombres de héroes y heroínas que estuvieron participando en las batallas. La idea del programa de hoy justamente es visibilizarlos, ¿no? Es difícil porque no se ha encargado la historiografía de recoger esos nombres, pero sí tenemos algunos importantes y anécdotas interesantes que ocurrieron a lo largo de esa tremenda campaña, de esa hazaña, porque hacer lo que se hizo en el Perú fue una hazaña, de llegar justamente desde lugares tan remotos, por primera vez en la historia de América, a hacer una confluencia de países para lograr la independencia, la liberación de un pueblo hermano. Es algo realmente grandioso. Sí. Entonces, bueno, esos hombres y mujeres que están allí, que son gente del común y corriente, tuvieron una participación heroica en toda la campaña. Fueron ellos los que lograron ese gran triunfo, liderados, por supuesto, por ya Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, los grandes nombres que la historia ha destacado. Pero es en base a ellos, justamente, ese reconocimiento a ese soldado, a esa mujer que acompañó a los soldados en la retaguardia, haciendo espionaje en la vanguardia, en la guerrilla. Son los guerrilleros justamente que se desplegaron en la campaña, más de 1.500 guerrilleros. Ese pueblo llano, que la gente no menciona, pero que está allí. Sí, y es un esfuerzo militar bastante importante, general, que da paso a una logística más allá de lo que pudiese en su momento un gran prócer decir, bueno, vamos a la retaguardia, vamos a hacer
digamos, este estratégico paso acá. También están mujeres, indígenas y toda esta cantidad de gente que permite también que la gesta vaya un poco más allá en el campo de batalla. El éxito de un ejército no está solamente en los hombres que combaten el día D y a la hora H, es decir, el día de la batalla como tal. Correcto. Es el conjunto de un esfuerzo de todos esos ciudadanos, de todos esos hombres y mujeres que querían esa libertad. Entonces el trabajo de espionaje, el trabajo de recolección de lo que era la madera, los caballos, el forraje, hacer los uniformes, buscar el armamento, buscar la munición, avisar en qué puente estaba cortado el camino para desviarse a otro sitio, cuál era el mejor terreno para presentar una batalla. Todo eso era obra de ese pueblo que estaba marchando junto con el ejército y que era parte del ejército. No Claro. podemos entonces desvincular una cosa de la otra, sería imposible. Javier, una logística bastante importante. ¿Quiénes son los que estuvieron allí? ¿Puedes mencionar algunos nombres? Bueno, sí, aparte de los que ya se conocen, el Libertador Sucre, estamos hablando de varios más, ¿no? Estaba el general, en ese momento coronel, José Laurencio Silva, estaba el coronel José Trinidad Morán, Lucas Carvajal, José María Pamacaro, Santos Marquina, Manuel León, León de Febres Cordero, José de la Cruz Paredes, etcétera, ¿no? Pero en toda la campaña, por ejemplo, la participación de las fuerzas de la antigua República de Colombia fue, bueno, extraordinaria. De los 9.000 hombres que pudo recolectar Simón Bolívar a mediados de 1824, alrededor de 7.000 pertenecían a la antigua República de la Gran Colombia. Y esto era precisamente porque el Libertador previamente había enviado refuerzos al Perú. Y con esos refuerzos fue que pudo engrosar la fuerza libertadora que, bueno, que después le dio la independencia a ese país. Pero sí, hay venezolanos que participaron en los dos, digámoslo así, combates y en la campaña completa, ¿no? Y que no se menciona, ¿no? O que la gente no imagina que realmente participaron en esa proeza. Diana, tu opinión sobre toda esta participación. Veíamos el general y Javier nos comentaban extranjeros que dieron su vida también en esta batalla, mujeres, el tema de la comida, la alimentación, el confeccionamiento de los trajes, en fin, un montón de datos que nos dan a entender que una logística más allá de lo que se vivió en combate, pero que no está bien visibilizada hasta el momento. Sí, la historia siempre se escribe, los principales son los primeros protagonistas, pues la fuerza militar. Sí. Aquí tuvo un papel importante Manuela Sáenz en esa batalla. Claro, ella también es recordada porque, bueno, como tuvo una relación con Bolívar, ¿no? Sí. Pero no era la única mujer tampoco allí. Entonces, ese fue, digamos, una batalla que además fue, vamos a decir, una continental, porque habían personas de todo Suramérica española que estaban combatiendo allí en Ayacucho, porque era una batalla sumamente importante para consolidar la independencia en una región que había sido muy complejo alcanzarlo, como era el Perú. Y siempre se nos ha visibilizado esos sectores, vamos a decir, los que no son los sectores, digamos, los grandes héroes. Y es como una gran traba, sobre todo a nivel de fuentes, porque como han sido sucesos antiguos, lo que se queda en la fuente es, bueno, lo que hizo Sucre, que dijo Bolívar, lo que hizo José Laurencio, pero realmente no hay muy pocos testimonios, sino por allí sueltos, de ese papel del pueblo. ¿Qué fuentes certificadas hay, por ejemplo, de que Manuela Sáenz estuvo y participó de esa Bueno, de importante Manuela gesta? sí hay fuentes y testimonios porque ella tenía un papel importante debido a que, bueno, tenía como si esa relación con Bolívar, también era muy cercana a Sucre, los dos tenían una, digamos, una relación política allí y militar, y ya Manuela antes había tenido también una actividad política destacada, ya había logrado un título de Caballeresa del Sol, la condecoración. Ella ya había participado en otras batallas y bueno, hay testimonios que afirman que ella estuvo allí, el mismo Sucre, en sus testimonios lo afirma y por eso le dan el grado allá de coronela en esta batalla. Quería también mencionar porque si bien es importante los nombres, los grandes próceres, la gente que estuvo allí, hay también, digamos, un intento desde la historiografía en otros lugares que no permiten que sean visibilizadas estas personas, general. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo soy partidario. De hecho, yo titularía estas batallas, tanto de Junín como de Ayacucho, son batallas que fueron de muy corta duración. Entonces, la historiografía, sobre todo occidental, anglosajona,
se ha dado la tarea de disminuir nuestras batallas, nuestras proezas militares, comparándolas con las batallas, por ejemplo, europeas. Entonces, bueno, ¿cuánta gente peleó en Waterloo? 500.000 hombres. ¿Cuántos pelearon en Ayacucho? Bueno, no llegaron a 15.000. Y entonces en esa comparación perversa van disminuyendo una hazaña. Por eso digo que Ayacucho, que duró 4 horas de batalla, comenzó a las 10, terminó a las 2 de la tarde, realmente no duró 4 horas, duró 300 años y 4 horas. Porque nosotros estamos peleando desde hace 300 años para liberarnos justamente de ese imperio. Sí. Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho. Si no puedes borrar la historia, los imperios piensan así, si no puedes borrar la historia de esos países que quieres subyugar, hazla que parezca ridícula. Entonces eso han intentado hacer con nosotros y por eso se ha invisibilizado tanto. Tú buscas un texto actualmente ahorita, la batalla de Ayacucho, que es la más importante del continente americano, suramericano, y buscas en los grandes textos y le dedicarán 3 páginas si acaso. O sea, los demás tienen dedicado enciclopedias, libros, todo en redes sociales, pero nosotros, por supuesto, una disminución total porque no interesa que esa hazaña de ese pueblo que acabamos de mencionar acá salga a la luz y empodere justamente a los suramericanos que hicimos esa proeza histórica, ¿no? Sí, y lo pregunto porque hay sectores completos invisibilizados. Hablábamos, por ejemplo, antes de entrar al programa de los indígenas. Incluso hay nombres importantes, montoneros, personas que estuvieron allí buscando información, siendo espías incluso dentro del ejército realista para poder dar forma a esta batalla de Ayacucho. Javier, ¿cómo ves cuáles son los nombres precisamente? Bueno, los nombres que yo recuerdo ahorita son el de el cacique Quisque, Ninavilca, Vidal y José Miguel Lanza, ¿no? Que eran los que más se movieron en esa zona, y las zonas que ellos controlaban se llamaban republiquetas, que estaban bajo el control de estos guerrilleros, ¿no? Sí. Y sí, por supuesto, cumplieron una labor muy importante en cuanto a los recursos, el espionaje, ver digamos así, la ubicación del rival. O sea, cumplieron una labor muy importante y sobre ellos se apoyó el libertador Simón Bolívar, porque Simón Bolívar no conocía la geografía y ellos sí. Y eso es muy importante. Por supuesto, sumamente importante visibilizar no solamente personas, nombres, sino también sectores que estuvieron allí, los indígenas, las mujeres, por supuesto el tema de la alimentación, una logística completa dentro de esta batalla de Ayacucho que por supuesto marcó definitivamente la libertad de nuestro continente. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso más de esta gesta heroica y por supuesto esos héroes anónimos que participaron en ella. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de la batalla de Ayacucho, héroes anónimos. Y bueno, una conversación bastante interesante con mis invitados el día de hoy, de ese 9 de diciembre de 1824, que como decíamos, marcó a través del enfrentamiento la independencia suramericana. Diana, una batalla que por supuesto tuvo no solamente una gran diferencia numérica entre combatientes realistas y por supuesto los suramericanos, pero recordemos también el contexto en el que se sitúa la batalla, ¿no? Habían varios frentes en los que efectivamente había que tener pensado la estrategia por parte de los libertadores y que permitiría más adelante que muchos hombres que sin nombre han tenido, por supuesto, un papel destacado. ¿Cómo veías en ese caso las ventajas y desventajas teniendo en cuenta los frentes que habían allí en la batalla de Ayacucho? Bueno, ya existían varias ventajas que se veían en ese momento. Ya venía un empuje por el triunfo de Junín. Entonces, bueno, políticamente estaba ya consolidado todo lo que había sido el proceso de independencia. Sí. Y desventajas, Perú era un país que había sido durante un largo tiempo una región muy promonárquica, ¿no? Y que dar la libertad allí fue complicada, muy complicada. Entonces había un factor allí también interno que también había prevalecido digamos, una visión historiográfica negativa hacia el papel allí de Bolívar, ¿no? Que se le critica mucho hoy en día el papel que tuvo Bolívar allí en Perú en los 3 años que estuvo. En el mismo momento de esta batalla, Bolívar había sido desautorizado por el Congreso para dirigir la batalla, sí, por el Congreso colombiano. Es decir, ya empezaban a darse divisiones entre hasta dónde iba a llegar el gran proyecto de unidad bolivariana, ¿no? Entonces, en ese ambiente político
se vive Ayacucho. Pero tuvo como una gran ventaja que había un gran sentimiento, había una gran organización. Sucre era un gran estratega militar, que aquí lo demostró, y que es su gran obra maestra militar. Pues, Correcto. Ayacucho. General, a lo técnico y a lo militar, muchos frentes, efectivamente, sobre lo que ocurrió ese 9 de diciembre. ¿Cómo veía las ventajas y desventajas? Por supuesto, hay un número de combatientes diferente entre bando y bando, pero sobre todo diferentes frentes que pudiesen en algún momento tener un momento decisivo en la batalla. Sí, bueno, recordemos que una vez que ocurre la batalla de Junín, como bien lo acotaba aquí la profesora, Sí. el Ejército Libertador, Unido Libertador, se tuvo que desplazar hacia el Cusco, donde se habían replegado las fuerzas españolas. Sí. Canterac, con su famoso ejército del norte, se había ido después de la Purímac para poner un río de por medio después de la derrota de Junín. Y bueno, ya llega Sucre. Entonces provoca a ese enemigo que está muy fortalecido en esa zona porque es el área de influencia desde muchísimos años. Un ejército invicto 14 años en el Perú, hay que recordar eso, lo que era el ejército del Perú. Claro. Bueno, sale en una cacería del Ejército Libertador y es donde se produce ese repliegue, ese desplazamiento paralelo de dos ejércitos frente a frente, que lo va a llevar justamente casi en la región del Cusco hasta lo que es Ayacucho. Entonces, ambos ejércitos tenían cosas y fortalezas y debilidades, ¿no? El ejército del Perú tenía a la mayoría de los indígenas peruanos, que eran gran parte de su ejército, eran 20.000 hombres, de los cuales se cree que europeos, la cifra aproximada, son 1.900 europeos aproximadamente, no llegan a 2.000 hombres. El resto de los 18.000 restantes eran nativos del Perú, eran hombres peruanos que luchaban con el ejército. Sí. Y bueno, había un gran desgaste de esas tropas durante todo lo que fue la campaña y había mucha deserción de esos soldados. Mientras que en el ejército patriota, los soldados que estaban con nosotros, como eran extranjeros, es decir, venezolanos, neogranadinos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, no estaban luchando en su tierra. Por lo tanto, para ellos era vencer o morir, no había otra escapatoria. Ahí por eso es que la batalla de Ayacucho se da en un momento donde cuando llegan al campo de batalla, la fortaleza moral estaba en el Ejército Unido Libertador, porque Sí. nosotros no teníamos repliegue posible. Ellos sí, estaban en su país. Los españoles conocían bien y la mayoría eran peruanos de esos soldados, pero nosotros no teníamos otra opción. Teníamos que vencer en Ayacucho porque no había otra manera de justamente tener la libertad. Entonces eso trajo en los distintos contingentes un comportamiento que se describe. Por ejemplo, los españoles dicen que en la noche tenían que resguardar a sus soldados y ponerles guardias, pues, para que no se escaparan en la noche y mantenerlos hasta el día siguiente. Eso no ocurría en el Ejército Unido Libertador, porque estábamos conscientes que la supervivencia era de cada hombre los que estaban allí. Sí. Entonces, bueno, esos son muchas anécdotas que ocurrieron allí, pero son debidas justamente a esa forma distinta de los dos ejércitos, por lo que tú hablabas de los frentes anteriormente. Son detalles y son, por supuesto, son anécdotas importantes. Javier, comentábamos anteriormente, había incluso otros frentes en la retaguardia, en la visión también estratégica de estas personas sin nombre para poder aguantar un poco más, sobre todo porque hay varios frentes en los que efectivamente estaban siendo atacados. Bueno, sí, en Ayacucho participaron por la Fuerza Libertadora, combatieron 5.780 soldados. Sí. Por las fuerzas realistas combatieron 9.310. Por supuesto, los realistas tenían una superioridad numérica, pero la experiencia de combate estaba en las fuerzas libertadoras. Como bien lo acaba de referir el general, la mayoría de los miembros de las fuerzas realistas serían reclutas del Perú, que no tenían una experiencia militar como sí la tenían los hombres de la fuerza republicana, ¿no? Que ya tenían varios años combatiendo en Venezuela, en Nueva Granada. Los frentes que existían, bueno, teníamos el de Pasto, que todavía Pasto era una zona que todavía estaba rebelde en favor del rey. Ahí se encontraba el general Juan José Flores en esa zona. Y tenemos el sur del Perú y el Alto Perú, donde estaban los realistas concentrados con una fuerza aproximadamente de 15.000 hombres, ¿no? Entonces sí había una complicación. Bolívar hasta mediados de 1824 había estado prácticamente acorralado en la zona de Trujillo y allí fue donde él logró rearmar su fuerza, reclutar gente y allí es en donde todo ese pueblo de Trujillo se movilizó en función de la guerra. O sea, ahí se comenzaron a buscar el forraje, a hacer los
uniformes, la ropa, etcétera, etcétera. O sea, se convirtió esa ciudad en un arsenal en función de la guerra, ¿no? Y por supuesto, sí, Bolívar tuvo que atender eso y tuvo que atender además la pérdida de la propia capital del Perú, que en febrero de 1824 se pasa al bando realista. Entonces sí habían varios frentes que atacar. De hecho, Bolívar inmediatamente después, a finales de 1824, le deja a Sucre el mando y se traslada precisamente a la zona de la capital del Perú. ¿Para qué? Para liberar el Callao, que estaba en manos realistas. Sí. Y el Callao, bueno, terminaría siendo liberado, o el Callao se terminaría rindiendo en 1826. Es un legado histórico, un legado historiográfico bastante importante que nos da a entender que en este momento debemos reflexionar un poco más, sobre todo en la lectura, sobre todo en la educación, profesora, de lo que ocurrió allí y de la gran logística que hubo detrás. Preguntarle cómo podemos promover una mayor conciencia sobre este legado tan importante en nuestros días. Bueno, en primer lugar tenemos que tratar de entender que la independencia no es algo lineal, ¿no? Yo creo que a veces muchas personas creen que, bueno, que esto fue algo más o menos fácil y no, como bien explicó aquí Javier, fue un momento, sobre todo en el Perú, de avances y retrocesos. Sí. Fue sumamente complejo en el sur este proceso de independencia y no fueron todos iguales. En Venezuela fue, vamos a decir, violento, pero fue como, digamos, una etapa muy violenta y luego se consolida la independencia, aunque quedaron algunos focos. Claro, fue una región durante muchos años bajo mandato español y hubo sectores que se negaron hasta el final a aceptar un cambio de ser monarquía a ser una república. Claro. Igualmente en el tema de la unidad, tampoco el tema de la unidad fue sencillo. En ese momento no estaba tan claro lo que eran las nacionalidades como ahora, que está muy claro, bueno, el que es peruano, venezolano, colombiano, en ese momento no. Y eso permitió que en esta misma batalla existiera una diversidad de nacionalidades, que no se veía como se vería hoy en día si siguiera algo parecido, pues. Y creo que debemos empezar a explicar estos procesos desde lo popular, es decir, desde ese papel que tiene el pueblo, porque Bolívar, como lo hizo en el Perú, también lo entendió en Venezuela después del 1814, que sin pueblo no hay independencia. Y eso también lo entendió en Perú. Y por eso allí se acerca a esas regiones, al pueblo peruano, que durante años había sido despreciado y hoy en día sigue siendo despreciado por su élite, por la clase criolla peruana. Y eso yo creo que de allí debemos empezar a ver la independencia, verla de esa mirada. Bueno, yo quería agradecer a todos y cada uno de ustedes por esta importante conversación sobre una batalla tan importante, 9 de diciembre de 1824, y recordarle a ustedes también, esta es la primera de varias entregas que vamos a estar realizando sobre la batalla de Ayacucho, el legado que tiene este enfrentamiento que selló la independencia latinoamericana. Por el momento me despido, gracias a ustedes por estar acá con nosotros y a ustedes también pueden escribirnos a contáctenos@telesurtv.net para ampliar y también el feedback sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.